Muy bien, vamos a empezar la clase de hoy. Es una clase, es bastante contenido, pero traté de resumirlo lo más posible. Entonces vamos a hablar acerca de las malformaciones congénitas del sistema nervioso central. No vamos a hablar de todas, pero sí de las más importantes. Muy bien. Entonces, primero hay que comprender qué es lo que ocurre en la formación del sistema nervioso, central. Para resumirlo de una forma bastante o más o menos clara, tenemos que entender que lo primero que se forma es la placa neural. Cuando se forma la placa neural, esta posteriormente se va a invaginar, ¿verdad? Va a obtener una depresión y se van a formar las crestas neurales. Estas crestas neurales o pliegues neurales se van a juntar en la línea media posteriormente para poder formar el tubo neural. Y el tubo neural, cuando se cierra, empieza a formar, perdón, cuando se cierra, empieza a formar la región del encéfalo posterior. Después este tubo neural se va a contraer y va a formar el prosencéfalo, que va a ocluir el telencéfalo y el diencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Entonces, más o menos a la quinta, después de que ocurre el cierre neural, entonces vamos a formar estas tres vesículas primarias, que son el encéfalo anterior, que es el prosencéfalo, como les había mencionado, y el prosencéfalo va a estar formado por telencéfalo y diencéfalo. El encéfalo medio, que es el mesencéfalo, y el encéfalo posterior, romboencéfalo, que va a incluir el metencéfalo y el mielencéfalo. Más adelante, más o menos a la quinta semana, se van a formar las 5 vesículas secundarias. Del encéfalo anterior o prosencéfalo van a salir los hemisferios cerebrales y ventrículos laterales. Se van a formar los tálamos, se va a formar el encéfalo medio y del romboencéfalo la protuberancia, que va a dar lugar del romboencéfalo se va a formar la protuberancia y cerebelo y por último el bulbo raquídeo, ¿verdad? Entonces, para entender qué tipo de alteraciones o malformaciones congénitas se van a dar, tenemos que entender las 5 fases en la formación del sistema nervioso central. Tenemos la primera fase que se da la inducción dorsal, que esto ocurre de la tercera a la cuarta semana de gestación. El encéfalo va a sufrir una neurulización primaria y secundaria, que es el proceso en donde se está formando el tubo neural, como lo habíamos visto en el esquema anterior. Luego sigue la inducción ventral, más o menos a las 5 y octava semanas, y en esta se van a producir las estructuras faciales premaxilares. Luego sigue la proliferación y diferenciación e histogénesis neuronal, y esto ocurre más o menos entre las 8 y las 18 semanas, y las alteraciones en esta fase se van a dar por una proliferación neuronal anómala. Posteriormente, desde las 12 hasta las 22 semanas ocurre la migración neuronal, y por último, la mielinización, que ocurre desde los 5 meses aproximados de la vida fetal y se va a extender hasta los 2 años. Entonces, en general, hay diferentes formas de clasificar las malformaciones del desarrollo cerebral. Generalmente se clasifican según el tiempo estimado del inicio del trastorno morfológico. Otras veces se puede caracterizar si son malformaciones supratentoriales o infratentoriales. Entonces, para hacerlo lo más entendible posible, vamos a clasificarlos de esta forma. Vamos a clasificarlo entre grandes grupos, en alteraciones que tienen que ver con el cierre del tubo neural, alteraciones que tienen que ver con el desarrollo estructural y alteraciones en la proliferación, la migración y la organización neuronal. Muy bien. Entonces, la primera tenemos las alteraciones del cierre del tubo neural. Entre las alteraciones más frecuentes tenemos al cefalocele. Esta se considera una anomalía en la inducción dorsal. Lo que va a ocurrir es una extensión extracraneal de estructuras intracraneales a través de defectos en la dura madre y el cráneo. Depende si la podemos categorizar como meningoceles,
si tiene una herniación de la leptomeninges y del líquido cefalorraquídeo, y como meningoencefaloceles, si hay una herniación del tejido cerebral, del leptomeninges y líquido cefalorraquídeo. Los cefaloceles pueden aparecer frecuentemente en pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 1 y pueden asociarse con otras anomalías del desarrollo, por ejemplo, la agenesia o digenesia del cuerpo calloso, heterotopias subependimarias, y la mayor parte de estos se van a localizar en la línea media y se van a clasificar en función de la localización. En esta imagen de acá podemos ver un defecto de la cortical en una secuencia, en una secuencia T2, y estamos viendo la salida de material intracraneal, que en este caso serían meninges y líquido cefalorraquídeo. Podemos ver aquí además, en esta otra proyección sagital, en una secuencia FLAIR, cómo estamos, T1, perdón, estamos observando la salida del material encefálico a través de un defecto. Entonces lo que vamos a encontrar es un defecto óseo, puede tener márgenes esclerosos y hay herniación del líquido cefalorraquídeo o tejido cerebral. Tenemos también malformaciones de Chiari. Esta es un espectro de anomalías congénitas que es muy amplia y se produce por un infradesarrollo de la fosa posterior. Generalmente el volumen de la fosa posterior y del líquido cefalorraquídeo va a ser menor que en comparación con personas sanas, pero los volúmenes encefálicos de manera global son iguales. Entonces tenemos la malformación de Chiari tipo 1. Tenemos 4 tipos de malformaciones Chiari. La tipo 1 hay un descenso de las amígdalas cerebelosas. Algunas veces puede haber el descenso del vermis a través del agujero magno y se encuentran generalmente por debajo de C1 o C2, o cuando tenemos un descenso de las amígdalas mayor de 5 milímetros a través del agujero magno, entonces ya estamos considerando una malformación de Chiari tipo 1. En estos es muy frecuente que en un 20 o 73% incluso haya una siringohidromielia, que es una cavidad en la médula espinal. Generalmente estos no tienen hidrocefalia y el cuarto ventrículo va a estar en su localización normal. Estas personas pueden tener algunos síntomas y pueden ser, por ejemplo, cefalea, alteraciones oculares, alteraciones autoneurológicas, neuropatías craneales, anomalías cerebelosas y algunas anomalías medulares. Pero generalmente esta persona les va muy bien y a veces pueden ser hallazgos incidentales, están en la vida adulta, pueden tener un hallazgo incidental en una tomografía que se hizo por cualquier otra causa, pero si presentan síntomas generalmente puede ocurrir entre la segunda y tercera década de la vida. Es más frecuente que lo presenten las mujeres. La malformación, esto solo va a afectar a un 0.02% de los nacimientos y es mayor en las niñas también, es mayor en las mujeres. Esta va a producir una herniación de las amígdalas cerebelosas, del vermis, del cuarto ventrículo y del tronco encefálico a través del agujero magno, similar a lo que hemos visto anteriormente. Pero puede haber una torsión de la unión cérvico-medular y la mayor parte de estos pacientes van a presentar una médula anclada, pueden tener un mielocele lumbosacro o un mielomeningocele. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar amígdalas y bulbo raquídeo que se van a localizar generalmente inferior al agujero magno. El cerebelo es alto, con forma de bala. Mielomeningocele, el cuarto ventrículo puede estar dilatado. La lámina cuadrigémina está estrechada inferior y posteriormente. Y esto le da una morfología que la mencionan, una morfología de pico, que lo mencionan como un tectum picudo, ¿verdad? Así lo mencionan en los libros. Puede haber hidrocefalia, puede haber un aumento de la masa intermedia, esto es lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? En este paciente, en aumento de la masa intermedia, estamos viendo también dilatación supratentorial, ¿verdad? Decíamos que podía haber una hidrocefalia supratentorial y generalmente puede ser colpocefalia. Estos también pueden tener digenesia
dentro de qué malformaciones congénitas cabe esto. Tenemos también las malformaciones de Chiari, tipo 3. Esta se va a asociar a una herniación del contenido de la fosa posterior en un encefalocele occipital o cervical alto. Este también se puede acompañar de algunas alteraciones como heterotopias, digenesia del cuerpo calloso, heterotopias y siringohidromiela. Actualmente se hace el diagnóstico en la fase prenatal. En la primera imagen podemos ver una reconstrucción tridimensional en donde vemos un defecto óseo, donde no hay un cierre de las estructuras posteriores y podemos ver la protrusión de contenido encefálico hacia una bolsa occipital. Esta es la malformación de Chiari tipo 3. Y la malformación de Chiari tipo 4, en esta sí hay una alteración en el volumen de la fosa posterior, hay una hipoplasia cerebelosa severa y puede no observarse un desplazamiento del contenido a través del agujero magno. Se va a observar también una hipoplasia del tronco cerebral. Entonces, esto es para que lo comparemos, ¿verdad? Entonces, en la Chiari tipo 1, resumiendo, vamos a tener un descenso de las amígdalas cerebelosas o del cerebelo, pero el cuarto ventrículo se va a mantener normal. En la Chiari tipo 2, igual podemos tener un descenso de las amígdalas cerebelosas, del vérmix cerebeloso. En esta podemos encontrar hidrocefalia supratentorial, un aumento de la masa de la masa intermedia, y la lámina cuadrigémina puede obtener un aspecto picudo, como un tectum picudo que le llaman. Y el Chiari tipo 3 vamos a tener un defecto posterior con una protrusión a través de este defecto. Y la Chiari tipo 4 es la que vamos a obtener una disminución de la fosa posterior, una hipoplasia de la fosa posterior, con descenso o sin descenso de la amígdala cerebelosa o del cerebelo. Muy bien. Tenemos también, siempre dentro de estas mismas alteraciones, la formación del tumor epidermoide. También tiene una incidencia muy baja, solo hasta un 2% de todos los tumores intracraneales. Son masas no neoplásicas porque derivan de restos ectodérmicos y derivan de inclusiones anormales del ectodermo, que va a resultar en una separación anormal del tubo neural durante la tercera o cuarta semana de gestación. Está formado por epitelio escamoso, tiene un crecimiento lento y la clínica depende de la localización. Cuando están supratentoriales puede producir cefalea y crisis epiléptica. A nivel infratentorial pueden condicionar clínica por compresión de pares craneales o disfunción ventrículo-coclear. Pueden afectar la superficie basal y generalmente se pueden localizar lateralmente. Entonces, en esta imagen estamos observando la presencia de una lesión heterogénea, en las secuencias T1, que no contrasta con el medio, tras la administración del medio de contraste. Es una lesión hipodensa, hipointensa, una lesión hipointensa que no realza tras la administración del medio de contraste, tiene una intensidad similar a la del líquido cefalorraquídeo, es de bordes irregulares, y una característica de estas lesiones es que restringen al realizar las secuencias de difusión. Entonces son masas extraxiales, lobuladas, de baja densidad si la vemos en tomografía, o intensidad si la vemos en las secuencias T1, de resonancia magnética. Pueden tener calcificaciones murales, y la restricción es uno de los parámetros característicos. Y si estamos viendo esa misma lesión en una secuencia de difusión, observamos la hiperintensidad que representa la restricción a la difusión. Tenemos el tumor dermoide, que este puede contener tejido epitelial más diferenciado, puede tener glándulas sebáceas, sudoríparas, folículos pilosos y restos lipídicos. Puede tener manifestaciones clínicas por compresión o por rotura o infección. Y estos pueden producir depósitos cuando se rompen, depósitos subaracnoideos e intraventriculares, y pueden producir una meningitis.
Normalmente estos se van a localizar en la línea media y se van a asociar con otras anomalías de la línea media como la digenesia o hipogenesia del cuerpo calloso. En esta secuencia estamos observando, en esta secuencia axial de resonancia magnética en T1 estamos observando la presencia de una lesión redondeada, levemente lobulada, heterogénea, en la región paracelar. Estas lesiones pueden tener calcificaciones, puede haber contenido lipídico, ¿verdad? Y están en los subaracnoideos. ¿Qué es lo que pasa con esta misma lesión cuando hicimos la tomografía cerebral? Esta es una tomografía cerebral sin contraste y como podemos ver, la misma lesión a nivel paracelar izquierdo es marcadamente hipodenso y si tomamos las densidades, tienen densidad lipídica. Entonces, otras alteraciones que tenemos, las alteraciones del desarrollo estructural. Dentro de las alteraciones más frecuentes tenemos la holoprosencefalia. Esta es una anomalía de la inducción ventral. Esto va a ocurrir más o menos entre las 5 y las 8 semanas y es un trastorno de la diverticulación que se produce en el proceso de diferenciación de las vesículas cerebrales. Hay una falta completa o parcial de la división del prosencéfalo en los hemisferios y lóbulos cerebrales y hay una separación incompleta entre los hemisferios y podemos tener 4 tipos. Una holoprosencefalia alobar, que es la más frecuente y representa el 46 a 50%, una semilobar, que representa aproximadamente un 18%, la holoprosencefalia lobar, que representa un 10%, y la sintelencefalia u holoprosencefalia lobar dorsal. La holoprosencefalia alobar es una malformación muy severa y se va a asociar a alteraciones graves de la línea media, como por ejemplo, ausencia o hipoplasia del segmento premaxilar de la cara. Hay una marcada alteración facial. Estos niños pueden tener ciclopia, órbita fusionadas, un globo ocular único, nariz rudimentaria, hipotelorismo. Y la mayoría de los recién nacidos lastimosamente fallecen después del nacimiento debido a las graves malformaciones asociadas. Esto es un ejemplo de un niño con ciclopía. Vemos las marcadas alteraciones faciales. Dentro de los hallazgos radiológicos podemos encontrar una fusión completa de los hemisferios cerebrales, ausencia de la fisura interhemisférica y del lado cerebral, agenesia del cuerpo calloso, de comisura anterior. Puede haber un solo ventrículo, ¿verdad? O un holoventrículo, un quiste dorsal, ausencia del septum pelúcido, y los ganglios de la base y tálamos pueden estar diferenciados, fusionados o ausentes. Luego tenemos la holoprosencefalia semilobar. En esta generalmente no hay alteraciones faciales, o si las hay, estas alteraciones son leves. Dentro de los hallazgos radiológicos podemos encontrar una ausencia de la cisura interhemisférica y del lado cerebral en la región anterior del cerebro. Los lóbulos frontales pueden estar unidos anteriormente, como en el caso de este paciente. Puede haber ausencia del septum pelúcido, los hipocampos son rudimentarios y se asocian a anomalías del desarrollo cortical, que vamos a ver más adelante también qué anomalías del desarrollo cortical hay. Tenemos la holoprosencefalia lobar. En esta, la O cerebral y la cisura interhemisférica van a estar ausentes en la región rostral y ventral de los lóbulos frontales. Puede haber córtex cerebral cruzando la línea media. Puede haber displasia del cuerpo calloso y ausencia del septum pelúcido. En esta, como estamos observando, un solo ventrículo posterior, ¿verdad? Un holoventrículo. No observamos septum pelúcido, ¿verdad? Y hay también disminución del volumen cerebral. Luego tenemos la sintelencefalia u holoprosencefalia lobar dorsal. Estos son casos intermedios entre la holoprosencefalia lobar y semilobar. Un 20% más o menos se van a asociar a otras anomalías del desarrollo. La más frecuente, la malformación de Chiari, cefalocele, entre otras. Puede haber una deficiencia del sistema olfatorio y la cara, las órbitas, la hipófisis y el tálamo son normales. Dentro de los hallazgos radiológicos podemos
pueden estar formadas a nivel anterior y posterior, pero presentan deficiencias en la convexidad frontal alta. Hay una fusión interhemisférica de la región posterior de los lóbulos frontales y parietales y una separación normal de los polos. En esta imagen podemos observar una ausencia del septum pellucidum y un monoventrículo, pero hay una separación normal de los lóbulos temporales y occipitales. El paciente con sintelencefalia también puede tener digenesia del cuerpo calloso, igual en la línea media, puede haber sustancia gris heterotópica en el trayecto del cuerpo calloso, ausencia del septum pellucidum, separación normal de los ganglios de la base, pero con separación normal de los ganglios de la base y del hipotálamo. Este paciente presenta una malformación, en esta imagen, una malformación a nivel de la columna cervical, en donde hay una fusión de las masas laterales derechas con hipoplasia del arco anterior. La displasia septo-óptica, esta se considera una anomalía en la inducción ventral en el proceso de diverticulación. Se produce una hipoplasia del nervio óptico y hay ausencia o hipoplasia del septum pellucidum. Hay 2/3 de estos pacientes que presentan una disfunción hipotálamo-hipofisiaria y se puede asociar a otras alteraciones como la esquizencefalia, las heterotopias, agenesia olfatoria, ausencia de neurohipófisis, estenosis del acueducto de Silvio, malformaciones de Chiari, agenesia del cuerpo calloso. Los síntomas clínicos pueden presentar convulsiones y alteraciones visuales. Dentro de los hallazgos radiológicos vamos a encontrar ausencia del septum pellucidum, hipoplasia del nervio óptico o del quiasma, hipoplasia del hipotálamo, un tallo hipofisiario podemos encontrarlo delgado, puede haber ectopia hipofisiaria posterior y el techo de las astas frontales puede ser plano y las astas frontales orientarse hacia abajo. En estas imágenes, en esta secuencia por resonancia magnética, estamos observando que hay una ausencia del septum pellucidum y el nervio óptico izquierdo se observa hipoplásico. Tenemos también las malformaciones del cuerpo calloso. El cuerpo calloso se va a desarrollar entre la 8ª y la 20ª semana de gestación y es el momento en el que el cerebro presenta un gran crecimiento. Por eso es que cuando hay una alteración en el desarrollo del cuerpo calloso también va a estar asociada generalmente a otras malformaciones. Como pueden estar viendo, todas estas malformaciones congénitas no vienen de una sola presentación, no es algo único, sino que se asocia a un montón de otras cosas. Entonces el cuerpo calloso se va a formar de adelante hacia atrás, exceptuando el rostro, que es el que se va a formar de último. Por eso, cuando empieza a haber alteraciones de la formación, puede ser más frecuente que, como es las últimas porciones que se forman, el esplenio o el rostro, que pueden ser los faltantes, cuando hay una agenesia o un parcial o completa del cuerpo calloso. Entonces, tenemos algunas características radiológicas. Los ventrículos laterales pueden ser paralelos, no convergentes. Puede haber dilatación de las astas occipitales, de los ventrículos laterales, colpocefalia, ¿verdad? Un tercer ventrículo que se extiende superiormente entre los ventrículos laterales o hasta la cisura interhemisférica, hace de props y orientación radial en rueda de carro de las circunvoluciones o cirrus cinguli. Entonces, en estas secuencias, FLAIR, estamos observando que hay una hipoplasia de la rodilla del cuerpo calloso y de la parte posterior y del esplenio. No estamos observando la parte posterior del cuerpo calloso ni el esplenio y estamos observando la formación de una imagen quística entre los hemisferios. ¿Qué anomalías se van a asociar con la digenesia del cuerpo calloso? Una malformación de Chiari, tipo 2 generalmente, trastornos de la migración neuronal, encefaloceles, malformación de Dandy-Walker, holoprosencefalias, una arteria cerebral anterior única y lipomas. Los lipomas intracraneales son otros
Otra alteración del desarrollo son una malformación encefálica también, no son neoplasias, y consiste en una alteración del desarrollo del espacio subaracnoideo. Ellos representan la persistencia de la meninge primitiva, que va a ser un derivado mesenquimatoso de la cresta neural. La meninge primitiva es la que recubre el embrión en desarrollo, y en una fase ya más tardía, esta se absorbe, dando parte al espacio subaracnoideo. Sin embargo, en un porcentaje de estos pacientes, esta persistencia de la meninge primitiva va a dar la formación del lipoma intracraneal. Generalmente, un 30% más o menos se localizan a nivel pericalloso, y la mitad de ellos se van a asociar a una disgenesia del mismo. Entonces, estamos viendo en las secuencias FLAIR que no estamos observando la arquitectura normal del cuerpo calloso, y asimismo estamos observando una lesión heterogénea, hiperintensa, irregular, que corresponde a un lipoma intracraneal. Luego, los quistes aracnoideos son son cavidades benignas del espacio subaracnoideo que se van a producir durante la fase de desarrollo. Estas van a tener una densidad similar al líquido cefalorraquídeo en las tomografías, o una intensidad de señal similar al líquido cefalorraquídeo en la resonancia, y va a estar tapizado por una membrana de células aracnoideas verdaderas. Son lesiones intraaracnoideas. Se estima que solo representan un 1% de las tumoraciones intracraneales, y son más frecuentes en el hombre que en la mujer. Se pueden asociar igual a otras anomalías cerebrales, como un drenaje venoso anómalo, la degenencia del cuerpo calloso y malformaciones corticales. Dentro de los hallazgos radiológicos, y mencionaba también el libro de Grossman que si algo diferente hay que tener, le tocaría escoger a uno tener intracraneal que sea un quiste aracnoideo. Entonces, son lesiones extraxiales, raramente de localización intraventricular, de intensidad de señal o de densidad similar al líquido cefalorraquídeo. Importante porque estos pueden ejercer un efecto de masa sobre el cerebro o el hueso adyacente, incluso pueden causar remodelación, y en el estudio de difusión no va a mostrar signos de restricción, lo que lo va a diferenciar de los tumores epidermoides. Entonces, aquí estamos observando en las diferentes secuencias, axial FLAIR, T1 sagital y FLAIR, una lesión quística localizada en la cisterna supraverbiana, que va a comprimir el acueducto del silvio y condiciona un leve ensanchamiento de los ventrículos a nivel supratentorial. Entonces, los quistes aracnoideos, dependiendo del tamaño y de la localización, pueden condicionar ciertas alteraciones. Tenemos también las alteraciones en la proliferación, migración y organización neuronal. Entonces, para entender este tipo de malformaciones tenemos que entender que ocurren diferentes fases en el desarrollo cortical, y se van a dividir en tres fases. La formación, ¿verdad?, de la neurogénesis y liogénesis, que ocurre a nivel de la quinta y sexta semana hasta más o menos la 20 semana. Luego ocurre la migración neuronal desde la octava semana hasta la 24, y por último la organización neuronal, que ya es de las 16 semanas hasta las 40 semanas. Entonces, ¿qué pueden causar estas malformaciones en la corteza cerebral? Pueden haber etiologías cromosómicas, agentes destructivos como isquemia, infección, causas exógenas y causas endógenas que van a condicionar un fallo en las estadias normales de la formación neuronal. Entonces, cuando tenemos alteraciones de la neurogénesis, podemos tener una alteración generalizada, que esto va a incluir una microlisencefalia. Esto quiere decir que hay una disminución en la masa neuronal, una disminución en el volumen de neuronas. Puede haber una alteración focal o multifocal,
que es la esquizencefalia, y puede haber alteraciones por proliferación de células anormales, como la esclerosis tuberosa, ganglioma, gangliositoma, displasia cortical focal. Entonces, dentro de las principales tenemos la displasia cortical focal tipo Taylor. Aquí es la causa más frecuente de epilepsia, atribuible a una disgenesia cerebral focal. Puede haber presencia de neuronas gigantes y células gliales, células balonadas, dentro del área de la displasia. Hay una laminación cortical anormal con una hipomielinización con astroglosis de la sustancia blanca adyacente. Entonces, ¿qué hallazgos radiológicos podemos encontrar? Podemos encontrar engrosamiento de una circunvolución y del córtex, pérdida de la interfase entre la corteza y sustancia blanca a este nivel, alteración de la señal de la sustancia blanca subcortical por hipomielinización o por presencia de células abalonadas. Entonces vamos a encontrar un engrosamiento de la corteza cerebral, ¿verdad?, a nivel parietal derecho, y estamos viendo un aumento de la señal de la sustancia blanca subcortical adyacente. Aquí podemos ver el engrosamiento de la corteza. Este es un T1 invertido y podemos ver el ensanchamiento de la corteza a este nivel. La esquizencefalia, estas son hendiduras tapizadas de sustancia gris que se extienden desde el espacio subaracnoideo hasta los ventrículos, la región subependimaria. La sustancia gris que reviste la hendidura puede ser polimicrogírica o puede ser displásica, y las hendiduras pueden ser unilaterales o bilaterales y se localizan generalmente en la región perisilviana. Podemos categorizarla como esquizencefalia del labio abierto o labio cerrado. Las del labio cerrado van a tener una doble capa de corteza que se extiende desde la superficie hasta el ventrículo, y las del labio abierto hay una amplia comunicación entre el espacio subaracnoideo y el ventrículo a través de una hendidura hemisférica. Perdón. Entonces, estos pacientes clínicamente pueden presentar hidrocefalia o crisis, y los pacientes con esquizencefalia del labio cerrado pueden presentar en ocasiones hemiparesia y retraso motor. Casi todos los pacientes que tienen hendiduras bilaterales de labios abiertos van a tener discapacidades severas. Entonces, dentro de los hallazgos radiológicos, vamos a tener hendiduras transhemisféricas. Hendiduras transhemisféricas que van a estar tapizadas por sustancia gris. Si podemos observar acá, la hendidura tiene sustancia gris alrededor. Casi siempre van a tener un patrón nodular giral polimicrogírico. Puede tener imponta ventricular en los casos de esquizencefalia del labio cerrado, son mínimamente abiertos, y comúnmente van a estar asociados con hipoplasia del cuerpo calloso. Muchos van a tener una ausencia de septum pellucidum y pueden presentar una displasia septo-óptica. Y dentro de las alteraciones de la migración neuronal tenemos la heterotopia. La heterotopia son pequeñas colecciones focales de neuronas ectópicas en los hemisferios cerebrales, y existen diferentes clasificaciones. Puede haber heterotopia periventricular, heterotopia subcortical y heterotopia en banda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la presencia de nódulos ovoideos de sustancia gris localizados a nivel periventricular. Y estamos viendo el nódulo y localizado a nivel periventricular. ¿Qué característica es esto? Que no hay edema perilesional ni tampoco hay captación de contraste. Y en la heterotopia se tiene que hacer diagnóstico diferencial con esclerosis tuberosa. Se pueden asociar también otras anomalías del desarrollo cerebral. Y la lisencefalia, lo que padecen los políticos de nuestra nación, se caracteriza por esa generalizada de circunvoluciones y surcos cerebrales. Los pacientes que tienen lisencefalia generalmente son microcefálicos, pueden presentar un retraso mental, pueden presentar crisis epilépticas o tienen problemas con la alimentación.
La lisencefalia clásica o tipo 1, algunas de estas neuronas pueden llegar a la superficie cortical, pero ahí no hay disrupción en las capas. En la lisencefalia en empedrado o tipo 2, las neuronas sobrepasan la superficie cortical y llegan al espacio subaracnoideo. Y estas pueden asociarse a síndromes, anomalías oculares y distrofias musculares congénitas. Entonces, en esta podemos ver un esquema que representa, perdón, aquí podemos observar un esquema que representa la heterotopia en banda en el hemisferio cerebral derecho. Esta es una banda de sustancia gris, ¿verdad?, que está en la región subcortical. Y este tipo de lisencefalia también puede tener una corteza bien adelgazada y la poca diferenciación entre los surcos, ¿verdad? En la siguiente imagen, en una secuencia axial T1, potencial en T1 en resonancia magnética, perdón, podemos ver una corteza adelgazada, y una banda subcortical bastante gruesa, ¿verdad?, paralela a la corteza, y la pobre diferenciación de los surcos. Y en las alteraciones en la organización neuronal tenemos que puede haber una apariencia normal del corte cerebral con múltiples anormales o pequeñas circunvoluciones y escasos surcos. Histológicamente hay una alteración, esta es la polimicrogiria, perdón. Hay una organización cortical heterogénea que se desarrolla durante el segundo trimestre y se proponen varias etiologías, por ejemplo, la infección prenatal por citomegalovirus, la isquemia cerebral y alteraciones genéticas. Esta polimicrogiria puede ser unilateral o bilateral, puede estar aislada o puede estar asociada a otras malformaciones. Frecuentemente se pueden asociar a malformaciones del drenaje venoso y comúnmente se asocia a una displasia, hipoplasia del cuerpo calloso. Un porcentaje alto van a tener una ausencia del septum pelúcido y casi la mitad incluso pueden presentar una displasia septo-óptica. Entonces, esta es una reconstrucción oblicua en donde podemos observar un patrón giral como empedrado, ¿verdad? Vemos la irregularidad de la cortical. Y podemos observar este pequeño patrón como empedrado, ¿verdad? En estas secuencias potenciadas en T2 también estamos observando pequeños surcos, ¿verdad?, o múltiples giros excesivos en la corteza frontal. Y este paciente tampoco tiene cuerpo calloso, ¿verdad? Y pues básicamente no era una charla tan larga para hablar de malformaciones congénitas. Sí hay bastante material, pero traté de hacerlo lo más resumido posible entre las cosas más importantes, ¿verdad? Y pues básicamente eso. Espero que les haya gustado y no sé si tienen preguntas.